Concluye ya esta comisión general en la cual estaba prevista una sola intervención que correspondió al concejal de Durán, ingeniero Nestorio Ortega. Se retoma la sesión para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, la comparecencia del general inspector en servicio pasivo Hernán Patricio Carrillo Rosero, ministro del Interior, de conformidad a una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Vemos a miembros de la Policía Nacional quienes acompañan al titular de esta cartera de Estado. Entendemos que son máximas autoridades de la institución policial. El ministro saluda con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien en esta mañana se encuentra al frente en la conducción de la continuación de la sesión plenaria número 772. Se dirige el ministro hasta el lugar desde el cual intervendrá, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordar que tras la exposición realizada por el ministro, se habilitará un espacio para las respectivas preguntas, consultas que realicen los y las asambleístas sobre el tema. Buenos días, señores asambleístas. Permítanme en primer lugar presentar un saludo cordial en nombre del Gobierno Nacional, del presidente Lasso y de quienes estamos ahora al frente de la cartera de Estado que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos. Comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional a fin de informar las acciones emprendidas desde el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para mitigar y contener los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, con priorización indiscutiblemente al derecho de la vida. Pero también tengo que iniciar manifestando que yo fui, mediante decreto ejecutivo, designado ministro del Interior a partir del 30 de marzo del presente año. Y me gustaría iniciar también manifestándoles cuál es el contexto de violencia. Acabo de escuchar la comparecencia del concejal del Cantón Durán y él hablaba que es la tierra de los colgados, Durán. Lastimosamente los hechos fácticos así pueden presentarle, pero también podríamos decir nosotros que son las tierras de las desigualdades y son las tierras de las inequidades. En enero, en febrero, en marzo se presentó un promedio de muertes violentas en Durán de aproximadamente 20. En lo que va del mes tenemos 2 muertes violentas y eso también debe ser motivo o interés para saber qué es lo que podríamos estar haciendo y cómo podríamos hacer mejor las cosas. Pero el contexto de la violencia y de la inseguridad que se vive, no solamente en el Ecuador, no solamente en el Cantón Durán o en la provincia de Guayas o la ciudad de Guayaquil, Esmeraldas, Manabí o la costa ecuatoriana, es un contexto regional y es un contexto de América Latina. Y para eso yo creo que es fundamental que nosotros vayamos a la raíz del conocimiento, de la comprensión, porque si no entendemos los fenómenos y no entendemos las dinámicas, difícilmente podemos encontrar una solución desde la política pública, desde la gestión, desde la capacidad de las instituciones y mucho más desde la normativa, que es fundamental. Y no quedarnos únicamente en la comprensión de los fenómenos a partir de la estadística. Cuando hablamos de seguridad es pertinente siempre preguntarse: ¿será capaz la sociedad de modificar el estado de cosas que ella mismo los ha creado? Este es el reto de las ciudades, este es el reto de las comunidades resilientes y mucho más si queremos nosotros ahora un desarrollo sostenible y una seguridad. Primero, entender cuál es el impacto de nuestras propias actitudes y de nuestro propio comportamiento sobre las actitudes y el comportamiento de los demás. A este concepto muchos sociólogos lo llaman el ciclo de los conflictos o el diagrama de Bettari. Si no somos capaces de sociedad en su conjunto de romper los ciclos negativos que producen inseguridad, si no somos nosotros capaces de cambiar las actitudes negativas de los ciudadanos que influyen en sus comportamientos violentos y delictivos, tristemente tendremos que seguir observando una tendencia de crecimiento de la violencia y de la inseguridad. Porque el delito y la violencia son construcciones fenomenológicas y resolverlo no es tarea de las instituciones, es una razón del Estado y nos debe convocar a todos los organismos del Estado, no solamente al gobierno nacional ni a los gobiernos locales, debe convocar absolutamente a todos. Y cuando nosotros miramos qué es lo que hemos dejado de hacer como sociedad ecuatoriana, lo primero que tenemos que revisar es lo que consta en la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Tenemos un Consejo de Seguridad Pública del Estado pensado únicamente desde un triángulo, desde una política de defensa para que lo atienda Fuerzas Armadas, desde una política de seguridad interna para que lo atienda la Policía Nacional y desde una política de gestión de riesgos, con una inexistente defensa civil inclusive, que debe ser atendida desde las dos mismas instituciones que son las pilares sobre los cuales se sostienen muchas veces las crisis, pero que ha dejado de un lado y deja de un lado siempre el sistema de justicia, el sistema de rehabilitación social, la participación de los gobiernos autónomos desconcentrados dentro de su competencia principal de coordinar y articular actividades de prevención, la participación de las cámaras y de los sectores de producción, la participación de la ciudadanía, porque el problema de inseguridad es un problema de los ciudadanos y tenemos que ciudadanizar el problema para encontrar las soluciones. Las crisis que afronta el Ecuador en los actuales momentos tiene que entenderse también desde un contexto global, partiendo de que el país, el Ecuador, geopolíticamente se encuentra entre los dos países de mayor producción de droga. Colombia ha triplicado su producción de droga. En 147 hectáreas de cultivo, antes podían producir aproximadamente entre 5 y 6 kilos. Hoy tienen la capacidad de producir entre 14 y 15 kilos de droga por una hectárea y manteniendo la pureza y manteniendo el precio, lo cual ha disparado mercados y esos mercados y esas rutas son las que ahora entran en competencia por las diferentes organizaciones criminales. Perú de igual manera ha duplicado su capacidad de producción de droga y esto no lo estamos diciendo, no lo estamos diciendo nosotros desde el Ecuador. Lo dice la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y contra las Drogas. América Latina es además una de las regiones más inequitativas y desiguales del mundo entero, en donde se mantiene una tendencia creciente de inseguridad y de tasa de homicidios, que es el indicador proxy como se mide la violencia en el mundo entero. Y esto parecería ser marginal porque cuando decimos mantiene una tendencia creciente, nosotros creeríamos que la brecha entre otros continentes y América Latina es una brecha muy corta, pero no es así, es una brecha exageradamente alta. Mientras en el mundo entero la tasa de homicidios promedio es de 6.1, es decir, 6 de cada 100.000 habitantes estaría en la probabilidad de perder la vida por un acto homicida criminal, en el mundo entero, en América Latina, ese valor se triplica. Nosotros tenemos una tasa promedio de 24 y en América como continente una tasa promedio de 17. Si bien el Ecuador venía manteniendo la tasa de un dígito, la contratendencia esa se rompió a partir del año 2016 y desde el año 2016 se asentó en una meseta hasta el año 2018 y desde el año 2018 venía con un crecimiento pequeño. Hasta el año 2020 el Ecuador presentaba una tasa de un dígito, de 7.7, pero post-COVID y post los problemas económicos que hemos vivido todas las sociedades, se dispara al igual que la mayoría de países en la región y llega a duplicarse en frecuencia y a duplicarse en tasa de homicidios, alcanzando 14.2, por debajo de la media y por debajo todavía de muchos otros países de la región. Y cuando nosotros buscamos la información internacional, encontramos que por bajo el Ecuador se encuentran países como Uruguay, Paraguay, Perú, Chile y Argentina, y por sobre la tasa de homicidios del Ecuador se encuentran países como Guatemala, El Salvador, Brasil, Puerto Rico, México, Colombia, Belice, Honduras, Venezuela, Jamaica. Y uno se pregunta, ¿por qué los unos son más resilientes que los otros? ¿Por qué en unas sociedades se puede contener de mejor manera? En ese momento de la historia es que nos encontramos, en ese momento de la historia es que es necesidad del Estado, no solamente de las instituciones del gobierno nacional, emprender todas las acciones inmediatas que sean necesarias para tratar de contener estas amenazas y para tratar de mitigar los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos. Amenazas que las creamos también como sociedad, riesgos que los compartimos absolutamente todos y que debemos resolverlo juntos, los tres poderes del Estado, con acuerdos mínimos, porque esa es parte de la conciencia nacional que hoy se requiere. Todos
El riesgo y la amenaza no es individual ni es exclusiva de una ciudad. Sucede en todos los espacios, en todas las ciudades, sucede en el espacio privado. Las violencias sociales no han desaparecido tampoco. El problema de salud mental en los ecuatorianos es un problema también grave que está impactando en la inseguridad. Y esto también requiere de muchísima cooperación internacional. Pero previamente a encontrar las soluciones es de suma importancia también, señores asambleístas, comprender los fenómenos, valorarlos adecuadamente a través de una información procesada. La delincuencia organizada ha obligado al Estado a crear un nuevo pensamiento sobre la seguridad y exige modernizar la agenda de seguridad, modernizar y fortalecer las políticas de seguridad, especialmente la política criminal, la política de migración, la política de drogas, la política de transparencia, la política de rehabilitación social. Y ante esos mecanismos llegar a acuerdos mínimos, un pacto con consensos mínimos para resolver los problemas estructurales que los encontramos en el sistema penitenciario, problemas estructurales que los encontramos inclusive en el sistema educativo. Si nosotros hacemos una pequeña reflexión y miramos el perfil de las personas que están perdiendo la vida, el perfil de las personas que están privadas de libertad, en su mayoría vamos a encontrar un patrón de comportamiento. Son jóvenes que nacieron aproximadamente a finales de los 90, a inicios del 2000, y que hoy a sus 22 y 23 años están ya envueltos en estos problemas y están perdiendo la vida. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el sistema educativo durante ese periodo de 20 años? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos convertimos en violentos, absolutamente violentos los ecuatorianos? Hay que cambiar el paradigma pensando que desde las instituciones tenemos que responder. Yo creo que es fundamental que vayamos haciendo de esto un tema de Estado y podamos empezar a resolverlo. ¿Qué estamos haciendo? A mí me han pedido que comparezca para hablar sobre las acciones que estamos desarrollando. Y entre las acciones que estamos desarrollando, el Gobierno Nacional ha decidido invertir 1.200 millones de dólares en la seguridad. Este es un tema importante y para eso no son 1.200 millones para trabajarlos exclusivamente con la Policía Nacional o trabajarlos desde la visión de la Policía Nacional. Son 1.200 millones para trabajarlos con los ciudadanos, para desde los espacios en los municipios, con encuentros por la seguridad, empezar a entender sus propios conflictos, sus propios problemas, porque la receta no puede ser similar para todas las ciudades. Hay ciudades con las cuales podemos trabajar en prevención y hay ciudades con las cuales había que reaccionar en el corto plazo. De ahí se tomó la medida de la excepcionalidad para las 3 provincias, Guayas, Manabí y Esmeraldas, y puntualmente para 3 parroquias en donde el crecimiento ya era un crecimiento exponencial de la violencia, donde el promedio de muertes violentas estaba alcanzando y superando la decena por día. Ahora, con el estado de excepción en estas 3 ciudades se ha reducido y el promedio diario de muertes violentas no sobrepasa de 6. Esa es una información que deberíamos rescatarla porque cada día mueren menos personas solo por el estado de excepción. Pero también trabajar en municipios pequeños, en municipios que han sido seleccionados, en municipios que tienen capacidad y estructura para poder trabajarlos. Municipios que han creado planes locales de seguridad también y que hay que articularles en el plan integral, que hay que articular también el plan integral con los objetivos de desarrollo sostenible. En esa tarea nos encontramos, ya desarrollamos un primer ejercicio con metodología para Tungurahua y Ambato, estamos trabajando y vamos a iniciar estos procesos en Cuenca, en Loja, en Ibarra, en la Sierra, en la costa, en Machala, en Quevedo, en Babahoyo y en Manta, y en el oriente en Sucumbíos y Morona Santiago, para trabajar muchísimo desde la prevención, con políticas que realmente en el largo plazo nos aseguren el acceso no a las armas ni el acceso a la droga de los jóvenes, sino el acceso a una educación de calidad, que nos aseguren un acceso a servicios públicos de calidad también desde la municipalidad y trabajando con todos los actores sociales, porque ese es el único mecanismo de enfrentarlo. Pero en otras provincias necesitamos también fortalecer el pie de fuerza. De ahí que el presidente de la República ha decidido también iniciar un proceso de formación de 30,000 policías para superar el déficit que durante mucho tiempo se venía manteniendo.
Déficit que se prolongó también por la desmotivación que tienen los funcionarios de policía, ahora en virtud de una serie de situaciones que pasan por el poco respaldo que existe en el uso progresivo de la fuerza. Y estos mecanismos que hoy se están debatiendo en la Asamblea Nacional son fundamentales para poder dar esas garantías de trabajo y mantener el nivel de motivación necesario en los miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas en términos generales. Nosotros durante 2 años hemos visto la salida de funcionarios profesionales de la policía y en vez de crecer desde el año 2001 en el pie de fuerza, hemos decrecido, pero no porque nos ha faltado capacidad o voluntad de incorporar más gente, sino por el contrario, por estos mecanismos poco motivacionales para incorporarse a la Policía Nacional. Estos son temas que a veces pasan desapercibidos, pero que son necesarios manifestarlos. ¿Qué más estamos haciendo? Aparte de la inversión de 1.200 millones y los trabajos que tenemos que hacer para elaborar los proyectos con los ciudadanos, para desde este mecanismo conjunto de entender cuáles son las lógicas y los problemas que tiene la gente en sus propias comunidades, tratar de resolverlos con proyectos plurianuales, también la incorporación del talento humano. Pero además de eso, estamos fortaleciendo mecanismos de cooperación internacional. La cooperación internacional que fue también muy disminuida durante todo este periodo. Si nosotros no trabajamos con redes de inteligencia, especialmente redes de inteligencia de aquellas organizaciones y de aquellos carteles que ya se encuentran presentes en la sociedad ecuatoriana, no solamente los tradicionales colombo-mexicanos, sino también carteles europeos, carteles asiáticos que han hecho presencia acá en virtud de algunas políticas que hay que revisarlas también, como la política de permitir el acceso de cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad al territorio ecuatoriano. Todos estos temas creo que pasan también por tratar de entender la diversificación. En este contexto, además, el Gobierno Nacional ha determinado que la seguridad ciudadana es una política central, es una política nuclear, es una política principal para el gobierno y es la prioridad en la gestión del presidente Lasso. Bajo esta directriz presidencial, la Estrategia Nacional de Seguridad ahora tiene 3 ejes: el de seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención y el delito y la violencia, que lo trabajaremos con los municipios en cada una de las localidades; el combate al crimen organizado transnacional y sus delitos conexos, porque atrás del crimen organizado hay economía subterránea. Esta economía subterránea que ya actúa como redes policéntricas, que no tiene nada que ver únicamente con una especialización delictual como el narcotráfico, sino que se va asociando especialmente con la minería ilegal y con el lavado de activos. Y por eso estamos emprendiendo las acciones también operativas, articuladas, con inteligencia, con Fuerzas Armadas, para destruir esta capacidad que tiene la minería ilegal también de ser cooptada por el crimen organizado. Y muchas veces encontramos protectores de todo tipo alrededor de estas organizaciones criminales. La tala indiscriminada de bosques, el tema de tráfico de personas, la trata de personas, perdón, el tráfico de armas, el contrabando, todos estos mecanismos que dejan una enorme rentabilidad económica son las economías que están sirviendo para que el crimen organizado vaya creciendo. Y también necesitamos como un tercer directriz, como una tercer necesidad urgente, el restablecimiento del sistema penitenciario. Un sistema penitenciario que garantice la rehabilitación y la reinserción. De ahí que el Gobierno Nacional ha elaborado por primera vez una política de rehabilitación social y no lo que teníamos antes, una política de privación de libertad. Hacinados en megacentros y también con una política criminal que hacía de la prisión preventiva un abuso. Todos estos mecanismos tenemos que ser disruptivos ahora para, en lo posible, tratar de corregir lo que se pueda. Los plazos los tenemos absolutamente claros. En el corto plazo tenemos que reducir esta violencia criminal. No podemos tampoco ofrecer objetivos inalcanzables e ilusos. La tasa de homicidios ahora está en 14.2. Contener querrá decir que no crezca de la forma como ha crecido en el último año, que rompa esa tendencia de crecimiento exponencial y luego con las inversiones que hará el Gobierno Nacional durante todo este semestre para iniciarlas con el presupuesto del 2023, empezar a ver un cambio de tendencia.
Espero que la información que yo les he entregado y el motivo que ha sido mi comparecencia para en el mes 15 días que tengo en funciones pueda alcanzar las necesidades de información que ustedes requerían. Y decirles que la posición que tenemos nosotros es absolutamente de voluntad de servicio y de capacidad de obrar nada más para ponernos al servicio de los ciudadanos ante este grave problema social. Quedo a las órdenes si hay alguna inquietud, señor presidente. Le agradecemos, señor ministro. De acuerdo con la normativa, simplemente se abrirá el debate luego de que usted se retire de esta Asamblea Nacional. Cordial con todos ustedes, amigos. si Nos es sumamos a esta menester que transmisión de Asamblea en Pleno. Hemos escuchado la intervención del ministro Patricio Carrillo y las indicaciones por parte del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Vamos a esperar unos minutos hasta conocer cómo se va a definir el procedimiento para dar paso a este punto dentro del orden del día.